Buenas noches a todos. Lucas, bienvenido. Es la primera reunión general a la que participás, así que bienvenido. ¿Cómo? Pero él no estuvo ayer. ¿Estuviste ayer? Ah, está bien. Tienes razón. Bienvenido de nuevo entonces. Bueno, ¿cómo andan? A ver, vamos a repetir de nuevo. Bueno, ¿cómo andan? Ah, ahora sí, ahora va. Buenísimo. Saben que le daba muchas gracias al Señor. Sí. Le daba muchas gracias al Señor porque mientras estábamos en la adoración y escuchaba un poco hacia dónde se guiaba en la administración y demás, me sentía feliz de saber que la palabra que Dios de alguna manera me transmitió para que yo les comparta hoy va por ese lado. Para que ustedes tengan una idea, yo hoy le puse la palabra, o la que preparé en estos días, le puse dar lo mejor. Dar lo mejor. Y cuando, uno sabe que es una fecha especial para los que hemos creído en Cristo hace tiempo. Gracias, Tommy. Para los que hemos creído hace tiempo y para los que aún han creído hace poco tiempo en Cristo, esta es una fecha especial. Es la razón de ser de toda nuestra vida, como bien decía Diego. Y cuando empecé a preparar esta palabra ya por el día domingo, a la tarde, hubo una historia en puntual que vino a mi mente y que empezó a dar vueltas y que en algún punto quería ir por otro lado, pero volvía nuevamente a mi mente ese hecho puntual. Así que bueno, yo quiero invitarlos primeramente que vayamos al libro de Lucas, todos los que tengan Biblia, ¿sí? Dar lo mejor. Esa es la palabra de hoy y eso es lo que Dios siempre espera de nosotros, ¿verdad? Dios siempre espera que demos lo mejor. Dios no espera que demos migajas, que demos lo que nos queda a mano, que demos aquello que nos está sobrando en el momento, o aún aquello que a lo mejor nos surgió espontáneamente, pero que no necesariamente lo preparamos o lo pensamos o lo ejecutamos a conciencia. ¿Sí? Lucas capítulo 23 dice, vamos a leer un poquito hoy, así que espero que estén con los oídos atentos y agudos para poder escuchar lo que hoy vamos a compartir. Desde el 26 vamos a compartir hasta el 49, si no me equivoco. Dice, versículo 26 de Lucas 23, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban entonces con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.
Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hasta acá nomás. Permítanme un segundito mientras hago todo el sistema tecnológico. Dar lo mejor. Dar lo mejor. No cabe dudas de que Jesús, de que Dios Padre dio lo mejor. Cuando nos ponemos a leer esta historia y pensando un poco en un atributo que hoy mencionamos mucho acerca de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu. ¿Sí? Hoy mencionamos mucho la palabra santo, santo, santo. Y muchas veces, cuando escuchaba por primera vez la palabra santo, me preguntaba: ¿qué es eso? ¿Qué le están diciendo? ¿Qué es lo que significa santo para que la Biblia lo repita tanto, pero además para que aquellos que han creído lo repitan tanto? A veces hay palabras que cuando las escuchamos, las leemos así de primera impresión, de primera vista, es como que las decimos y las repetimos porque, claro, es parte de la jerga, ¿no? Pero a veces no tenemos ni idea qué es lo que verdaderamente le estamos diciendo a aquel que nos salvó, a aquel que nos amó, a aquel que nos hizo libres. No tenemos ni idea muchas veces. Entonces, siempre me gusta, antes de ahondar en la palabra, poder introducirlos un poquito en esto que es una palabra que muchas veces escuchamos, repetimos, pero que a veces no sabemos lo que es. ¿Sí? Yo quiero que primeramente tengamos en cuenta lo siguiente. Se reconoce generalmente en el vocablo que el vocablo hebreo kadash significa la separación de una persona o un objeto para Dios. ¿Sí? El santo. Lo que se reserva o lo que se separa, ya sea una persona o una cosa, es algo que es separado, es apartado para Dios. ¿Sí? Lo que no se reserva para Dios es, por ende, profano o común. ¿Sí? Decimos que algo santo es algo que ha sido consagrado y por ende es algo sagrado. Lo contrario de algo que ha sido consagrado y que por ende es sagrado es algo común. ¿Sí? Cuando generalmente vemos en las películas que a los reyes
se les entregan determinadas cosas como obsequios, como regalos, hay de aquel que ose entregarle al rey algo vulgar, algo profano, algo que no reviste de valor alguno. Porque si el rey se enojaba en determinados momentos y en determinados lugares del mundo, podía volar tu cabeza, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes y yo debemos saber es que santo es aquella cosa o aquella persona que ha sido apartada. ¿Sí? Y entendemos que santo también es algo sagrado. ¿Sí? Por ende, lo común es lo contrario. ¿Sí? Tenemos por un lado aquello que ha sido santificado, que ha sido consagrado, que ha sido de alguna manera o es sagrado, y por el otro lado tenemos aquello que es común. ¿Sí? Que es vulgar, que es profano, que no tiene nada más que algo, no es nada más que algo ordinario. Entonces, lo que se aparta para Dios es santo o sagrado. Ser santo es dejar de ser alguien común para ser alguien consagrado a Dios. Entonces, cuando hablamos de que como cristianos debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, lo que estamos diciendo es no solo que debemos ser apartados de aquello que es común u ordinario, de aquello que es muchas veces profano o vil, sino que nos debemos posicionar en la otra parte, en la parte donde las cosas son sagradas, santas y demás. Ahora, ¿cómo llego yo de un lugar a otro? ¿Sí? ¿Cómo llego yo de que algo sea común, algo en mi vida, y vamos a empezar a poner un poquito en práctica esto, cómo logro yo de que algo de mi propia vida deje de ser común para empezar a ser algo santo, algo sagrado? Para que mi vida misma deje de ser una vida común u ordinaria y pase a ser una vida santa, una vida sagrada, una vida consagrada. Y ahí es justamente donde viene esta palabrita, santificar o consagrar. Ahora vamos a ver algunos sinónimos de esta palabra, santificar o consagrar. Primero dijimos que común proviene del latín communis, y es una palabra muy particular, en particular que hace alusión a todo aquello que es ordinario, vulgar, frecuente y muy sabido. Sagrado dijimos que es digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad. Un extremo y el otro extremo. Lo común de este lado, lo santo de este lado. Yo llego a aquel lado cuando yo empiezo a consagrar aquello, ¿sí?, que Dios, en este caso, me está pidiendo. Podemos hablar de nuestra mente, podemos hablar de nuestros ojos, podemos hablar de las distintas áreas de nuestra vida. Para que algo deje de ser común o para que mi propia vida deje de ser una vida común y corriente y pase a ser una vida santa, una vida santificada, una vida consagrada, yo necesito hacer ese recorrido. Empezar a consagrar o a santificar. Y vean algunos sinónimos para que entendamos un poquito más qué es esto de consagrar también. ¿Sí? Porque si no, no sabemos cómo llegamos. Sinónimos de consagrar: dedicarse, entregarse, darse, ocuparse, aplicarse. Por ejemplo, cuando uno de los chicos se aplicó a sus estudios y sus estudios le fue excelente. ¿Sí? Tenían prueba y los chicos se aplicaron a estudiar y el resultado fue que en los estudios les fue de 10. Ellos se consagraron a sus estudios. Hicieron todo lo que tenían que hacer para que una cosa se transforme en otra. ¿Sí? Aplicarse, ocuparse,
darse, entregarse, dedicarse. Necesitamos comprender que esto no es algo mágico. A veces decimos santificar, santo, y parece que Dios viene con una varita y ya está. Y como vamos a ver a lo largo de esta prédica, hay algo que tenemos que entender. Es algo que comienza en Dios, pero que tiene una continuación en nosotros. Yo no me puedo desentender. Para que lo común y ordinario pase a ser sagrado o santo, yo no me puedo desentender. Hay un recorrido. ¿Sí? Hay un recorrido. Hay algo que yo tengo que hacer. Dedico mi mente. ¿A qué? Por ejemplo, a todo lo que es verdadero, a todo lo honesto, a todo lo justo, a todo lo puro, a todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, a todo aquello en lo que haya virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, a eso dedico mi mente. ¿Ocupo mi mente en qué? Con la palabra de Dios. Y me renuevo en el espíritu de mi mente. Aplico a mi mente el tener en cuenta a Dios. Porque si no corro el riesgo, y esto no es para aquellos que son solamente violadores, asesinos. Si yo no apruebo en mi mente el tener en cuenta a Dios, corro el riesgo de tener una mente reprobada también. Y hacer lo que a mí se me antoja y terminar por las ramas. Entonces, aplico en mi mente el tener en cuenta a Dios. Doy de mi mente, es decir, porque como sabemos del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, bla, 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 bla. Ahora, si yo lo lleno del otro, de la palabra de Dios, lo más probable es que yo lo que entregue de mi manera de pensar sea algo agradable. Y así en cada área de nuestra vida. Cuando yo quiero santificar mis ojos, o hablamos de santificar mis ojos, hay algo que yo tengo que hacer. Cuando hablamos de te entrego mi vida, Señor, hay algo que tengo que hacer. No basta solamente que yo hable algo verbal. Hay una acción que yo tengo que llevar a cabo. Leíamos en esta historia, en la parte final ya prácticamente, donde Jesús, en medio de su proceso, en medio de el punto máximo de su propósito, se encuentra con uno y otro malhechor. Un delincuente por acá y otro delincuente por acá. Y fíjense cómo las dos caras de la moneda, ¿no? Uno con toda la multitud, injuriando a Jesús, hablando lo que no debía cuando la situación no le daba para mucho tampoco. Y del otro lado, uno que cuando se vio cara a cara con Jesucristo se dio cuenta de cuál era su condición. Se dio cuenta de lo mal que estaba. Entonces, claro, necesitaba, no solo era consciente de su destino eterno, también era consciente de su condición actual. Y a veces es tan difícil justamente lograr eso porque para eso primeramente debemos acudir a la cruz. Sí, yo quiero que veamos algunas cuestiones, porque la cruz nos hace morir al pecado y nos hace vivir a una nueva vida. Sin la cruz, vos y yo jamás vamos a poder hacer esto. Que algo que es ordinario, que en mis propias fuerzas no voy a tener la capacidad de hacerlo a la manera de Dios, se transforme en algo consagrado a Dios que a mí me permita ser de bendición para Dios y para todos los que me rodean. Pero si yo no doy el paso, si yo no recorro el camino que debo recorrer, difícilmente una vida ordinaria, o una manera de ser ordinaria, o un carácter ordinario, o un matrimonio ordinario,
o una crianza de hijos ordinaria difícilmente se transforma en algo extraordinario. Difícilmente. Porque la única manera que yo tengo de hacer ese recorrido y que lo putrefacto, lo profano, lo vil, aquello que es ordinario se transforma en algo bueno, es estando cara a cara con Cristo. Yendo a la cruz a hacer lo que tengo que hacer. Yo quiero que veamos los primeros puntos sobre esta historia. Lo primero, y se los mencionaba recién, tiene que ver con la cruz. 1 Corintios 1:30, una versión que encontré que me encantó, dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Fíjense algo, ¿no? Este malhechor, delincuente, que Jesús se encuentra en la cruz, lo primero que obtiene es la justificación. ¿Sí? Él creyó. Él creyó. Él sabía delante de quién estaba. Y creyó, y cuando vio que tenía la oportunidad única en su vida de cambiar su destino eterno, él creyó. Lo siguiente que sucede con este hombre es que no solo se queda en creer, él decide ir un paso más allá. Y comienza un proceso de santificación en su vida. Reconociendo virtudes de aquel que está a su lado, frente a frente o de costado, mirándolo y teniendo la oportunidad de cambiarle la vida. Él reconoce ante quién está. Y lo tercero que sucede con este hombre es que hay una redención. Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. No, pero ¿cómo? Este delincuente, sinvergüenza, que vaya a saber todas las que hizo. Se dan cuenta que Jesús estaba enfocado. Y este hombre aprovechó la única oportunidad en su vida. Yo no sé si a lo mejor después de que aceptó a Cristo, estuvo viviendo 3 horas más, 4 horas más, 6 horas más, 1 hora más, media hora, no lo sé. Sí me imagino lo que debe haber pasado dentro de ese hombre. Sí me imagino. Me imagino porque también estuve en la cruz. Me lo imagino porque yo también voy a la cruz. Cada uno de nosotros va a la cruz. Y no dista lo que sucede con ese hombre de lo que puede suceder con nosotros, en términos espirituales. Una obra que comienza en él y que tiene su continuación en lo que nosotros decidimos seguir haciendo o no. Por eso hablaba de lo común. Sí, podemos venir a la iglesia, sentarnos, escuchamos, nos vamos a la casa como si nada, y después seguimos en la rutina y en la vorágine del día a día y pasó el árbol. O puede ser una palabra que le haga algo a nuestra vida, que cambie, que transforme una parte de nuestra vida y nosotros empecemos un proceso. Que digamos: Señor, me hablaste a mí hoy. Y comencemos el proceso para que eso que hoy es algo común y es algo ordinario en nuestra vida, se transforme en algo
consagrado al Rey. Pasar por la cruz nos permite ver a Cristo en todo su esplendor, y esto fue lo que le pasó al hombre. Este delincuente vio a Jesús en todo su esplendor. Pero estaba en la cruz, sí. Igual que vos y yo. ¿Qué nos hace diferentes? Si es en la cruz donde podemos ver a Cristo. No es en la iglesia, más allá de que la iglesia aporta lo suyo, porque claramente es indispensable también. Ahora, es la cruz la que cambia mi existencia. ¿Es la cruz la que me hace mejor marido o la falta de cruz la que me hace peor marido? ¿Es la cruz la que me hace mejor padre o la falta de cruz la que me hace peor padre? La cruz no es agradable, ¿saben? No lo fue para Jesús. No lo fue para este delincuente. Para este hombre que cambió claramente su eternidad en las últimas horas de su vida. ¿No? Qué privilegio. Digo privilegio porque lo contrario hubiese sido triste. Pero este hombre cambió su eternidad en las últimas instancias de su vida. Y tengo una noticia, lo vamos a ver también, el día que estemos en el cielo lo vamos a ver ahí. Y ahí nos va a contar el delincuente. La cruz decía, no es agradable porque implica morir. A lo que tengo ganas de decirle al hermanito de la iglesia, a lo que tengo ganas de criticar destructivamente, al piropo de la mujer ajena si sos hombre, o al piropo del hombre ajeno si sos mujer. La cruz es eso, morir a todo lo que nos acontece en el día a día. Miren, veníamos leyendo, y esto es importante que lo entendamos, veníamos leyendo esta historia y veíamos a un Jesús caminando hacia su propósito eterno y glorioso. Ahora, la historia también habla, y yo me sorprendía por un lado y no tanto a la vez, de cómo la gente miraba con pena, con burla, con menosprecio, etcétera, etcétera, etcétera. Injuriando, insultando. Y en un momento Jesús, fíjense, hasta tiene el tiempo de darse vuelta, mirar a las mujeres y decirle, no lloren por mí. Yo estoy bien, no lloren por mí. Lloren por ustedes y por los que vendrán. ¿Por qué? Porque yo estoy yendo a la cruz. Si al árbol verde le hacen lo que le hacen, ¿cuánto más le harán al seco? Y yo muchas veces, saben que me pasa cuando me gano ahí afuera y estamos haciendo alguna cuestión, barriendo, lo que fuere, veo muchas veces a la gente pasar en sus vehículos y a veces no puedo evitar ver caras de cierta sorna o de cierto desprecio o hasta burla. Y ¿saben qué? Siento pena más que... Ay, no me mires así. Porque en realidad nosotros estamos yendo hacia la cruz. Pero, ¿qué hay de aquellos que están alrededor y que no la pueden ver? Porque la tenían ahí cerca, pero no la podían ver.
Había un malhechor, que era el que estaba a la derecha. Si sos el Cristo, ¿por qué no te bajás de la cruz? Ahora es tiempo de demostrar. Y gracias le doy al Señor de que nunca escuchó esas palabras. Porque aquel que no tiene a Cristo constantemente le pide al que va a la cruz que se baje de la cruz. Así como se lo pidieron a Cristo. Le piden que se baje de la cruz porque a nadie le gusta la cruz. Porque dice, no, pero hay cosas mejores. Si vos sanaste a este, si vos sanaste a aquel, si vos salvaste a aquel otro, ¿por qué no te salvás a vos mismo? Dejá de ir a la cruz, no tiene sentido que hagas eso. Dejá de ir a la iglesia, dejá de orar por tu familia. Dejá de leer un libro que es re anticuado. ¿Para qué vas a la cruz? Decíamos que la cruz no es agradable, porque la cruz nos pone cara a cara con el Rey. Y cuando el malhechor el delincuente vio a Jesús, fue ponerse frente a un espejo. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando vamos al espejo? A veces nos miramos y medio, queremos acomodarnos un poco porque a veces no nos gusta lo que mostró el espejo, ¿no? Imagínense espiritualmente hablando. Vamos a la cruz, llegamos y lo que nos devuelve el espejo no nos gusta nada. No nos gusta nada. Porque la cruz no es un lugar agradable, claramente, pero sí es un lugar necesario. No había otra manera. No había otra manera. Por eso Dios entregó lo mejor, su Hijo. Entregó lo mejor. No le pidamos al Señor que se baje de la cruz, no hagamos lo mismo que hacen los que están afuera. Porque los que están afuera, que no han tenido revelación de quién es el que está a su lado, le piden constantemente, Señor, no hace falta. En un momento dado, Pedro mismo, Señor, ¿para qué? Y Dios tuvo que ser duro. Quítate de delante de mí, Satanás. ¡Upa! ¿Qué hacemos? ¿Cómo el pastor le va a hablar así a los hermanos en la prédica? ¿Con qué derecho? ¿Y con qué derecho nosotros nos creemos de pedirle al otro que se baje de la cruz? Aquellos que nos guían lo hacen buscando llevarnos a la cruz. Y nosotros muchas veces cuando algo no nos gusta entonces queremos que aquel que nos guía se baje de la cruz. Como no nos gusta a nosotros ir a la cruz, pretendemos que el otro también se baje. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es decir, lo que Jesús hizo es lo que nos permite hacer el puente, para que aquello que es común en tu vida se transforme en algo extraordinario, en algo consagrado a Dios. Lo segundo, la espada. Dice
Segunda de Tesalonicenses 2:13, una versión Dios habla hoy. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los hace santos y de la verdad en que han creído. La santificación es posible por haber creído, por tener al Espíritu Santo y por creer y aplicar su palabra. No hay otra forma. Si yo simplemente creí como este muchacho que estaba al lado de Jesús, pero me quedo en eso, hay muchas otras cosas que dejo de hacer. Y lo más probable es que este puente no lo conozca, ni lo transite. La palabra de Dios me da los elementos para que aquello común o profano pueda ser consagrado y transformado en santo o sagrado. Es decir, la palabra de Dios es la que hace posible en mi vida, caminando en ella, que lo que es común, un matrimonio, la relación con mis hijos, mi relación con Dios mismo, se transforme en algo consagrado, en algo santo, en algo agradable a Dios. Es la única manera. ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Te aconseja? ¿Te recuerda la palabra? ¿Te pone frente al espejo? ¿Te lleva a la cruz? ¿O simplemente la escucho, la guardo acá y sigo con mi vida? Y si te he visto no me acuerdo, como dice el dicho. ¿Qué es lo que sucede en tu conciencia? ¿Te dice esto está bien, esto está mal? ¿Así vas bien? ¿La escuchás? Si yo no le doy lugar al Espíritu y no tomo la palabra de Dios como lo que es, entonces no hay proceso de santificación alguno, no hay puente alguno que valga. Porque me quedo en el concepto, en la idea, en lo que escuché, me gustó, muy lindo, me voy a mi casa y sigo tratando a mi esposa de la misma manera, a mi esposo de la misma forma, y sigo tratando a mis hijos de la misma manera, y sigo haciendo exactamente lo mismo. Y sigo robando, y sigo delinquiendo. Hacemos lo mismo. No hay cambio alguno. No hay cambio alguno. Miren, siempre digo que la palabra de Dios siempre va primero para aquel que la recibe. O sea, si hay algún trapito que yo también tengo, lo cuelgo, lo limpio, hago el proceso. Señor, acá estoy. Acá estoy. No soy perfecto. Estoy en un proceso, recorriéndolo día a día. Me equivoco hasta con mis hijos. Es un proceso y lo vamos a tener que transitar hasta el último día de nuestra vida. Pero claro, esta es la parte más difícil y es la parte donde más lucha tenemos, porque la verdad de por sí confronta, la verdad de por sí separa, es decir, divide aguas, la verdad de por sí duele, porque a veces, claro, nuestro orgullo, nuestro ego es tan, pero tan grande, que ¿cómo hacemos para llegar? Duele al que la escucha, pero también al que la ha recibido, al que la da. Yo cuando iba masticando en estos días lo que Dios me venía hablando,
Tomamos un poco de aire, aprovecho un poco de agua y continúo. Porque claro que nos gusta. Si el espejo justamente nos muestra todas esas cosas en las que estamos fallando. Nos muestra esas cosas que tenemos que mejorar, cambiar, aquellas cosas que no estamos haciendo bien. ¿O ustedes creen que a mí el Espíritu Santo no me dice si en algún momento a mi esposa la trato mal? ¿O ustedes no creen que el Espíritu Santo a mí me habla y me dice, mira, esto que le planteaste a tu hijo no está bien? ¿O ustedes no creen que el Espíritu Santo muchas veces me dice, mira, espera un poquito, no lo hagas por la otra, hacelo por el camino correcto? Yo también tengo mis luchas, día a día. La tentación está todo el tiempo. Yo también tuve momentos donde este facherito caminaba por las calles y venían 2 o 3 loquitas incircuncisas y provocaban. ¿Y saben cuántas veces tuve que someterme a mi esposa y decirle, amor, orá por mí? Sí, yo sé, tengo algunos remolinos, sí que estar en algunos lugares, pero soy agraciadito, gracias a Dios. ¿Saben cuántas veces le tuve que decir a mi esposa, amor, estoy tentado en esto? ¿Pasa tal o cual cosa? Esta fulana, que es una clienta tal, me está queriendo tirar los galgos. Ay, pero ¿cómo le va a decir eso a su esposa? ¿Y a quién se lo voy a decir? ¿A quién quiere que se lo diga? ¿A la vecina de al lado? Si yo sé que tengo a mi lado una mujer increíble que Dios me ha honrado y me ha bendecido con tenerla al lado. Entonces, ¿a quién voy a confiarme? Yo voy a cuidar ese tesoro que Dios me ha dado, por sobre todas las cosas. Y créanme que fueron muchas las veces en que estuve al límite. Muchas. No porque yo quisiera, claramente, porque tenía antes una decisión tomada. Por las ocasiones en que se presentaban. Porque día a día van a aparecer situaciones que nos van a querer enemistar con Dios y enemistar con los nuestros. Día a día. No vivamos de hipocresía, iglesia. No vivamos de algo que es un maquillaje. Seamos reales, seamos genuinos, espontáneos. Miremos a Jesús por unos instantes. No tengamos pena de Él. ¿Sintamos emoción? Sí. Sintamos alegría también. Agradecimiento también. No tengamos pena de aquel que fue a la cruz por vos y por mí. Porque eso es lo mismo que vos y yo debemos hacer para poder vivir una vida en plenitud. Ir a la cruz cada día. Y decir, Señor, acá estoy. No soy perfecto. Muchas veces me sentí tentado con la plata, muchas veces me sentí tentado con las mujeres, muchas veces estuve en situaciones X y muchas veces. Y nos va a pasar hasta el último día de nuestra vida, porque si vivimos en un mundo que al árbol verde le hicieron lo que le hicieron, ¿qué podemos esperar del árbol seco? Si vivimos en un mundo que constantemente nos tira a bajarnos de la cruz, que nos dice no vayas a la cruz, no lo hagas, mirá las heridas, mirá lo violento, mirá lo que pasa. Bueno, ¿saben qué? Yo también podría mostrarles las heridas por causa de no haber ido a la cruz. Muchas veces hablamos de las heridas de Jesús, de todo lo que sufrió y de todo lo que padeció. Sí. Y la gente muchas veces dice, no, ir a la cruz, ¿para qué? Bueno, basta con mostrar las heridas de no ir a la cruz.
Eso es suficiente para ir a la cruz. Porque cuando yo no iba a la cruz, me di varios golpes. Y seguramente así muchos de ustedes. Cuando yo no voy a la cruz, las heridas pueden ser muy grandes también. Cuando yo no voy a la cruz, volvemos a lo que les decía antes, el matrimonio es un desastre. Cuando yo no voy a la cruz, la relación con mis hijos es un desastre. Cuando yo no voy a la cruz, en mi trabajo, hago lo que se me antoja. Ahora, ¿qué importa si después dejo un buen ejemplo con mis clientes, verdad? O con aquellas personas a las que le brindo lo que le brinden. Juan 17, 19, versión Dios habla hoy, dice: y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. No hay otra manera. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Es el único camino a Dios. No hay otra forma. Último punto. La semilla. Romanos 6:22, versión Biblia de las Américas, dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Esto me encantó porque, ¿saben qué? A mí me habla de que sin santificación no hay santidad. ¿Y qué dice la Biblia de aquellas personas cuando no hay santidad? Nadie verá a Dios. Es decir, yo necesito día a día hacer este caminito. ¿Para qué? Para poder ver a Dios. Para poder ver a Dios en mi esposa, en mis hijos, ¿sí? Para poder ver a Dios en mi trabajo, para poder ver a Dios en las cosas que me acontecen en la calle, para poder ver a Dios en todo. Para poder ver a Dios, yo necesito el camino de la santificación. La santificación es posible y completa cuando vos y yo sembramos buenas semillas de vida para que el fruto que recibamos sea conforme a lo sembrado. ¿Sí? O sea, yo necesito que lo ordinario, que lo común, sí o sí pase para este lado. Porque si de este lado no hay nada de mi vida, entonces la Biblia es clara, no veremos a Dios. No veremos al Señor. Santifica tu carácter, santifica tus ojos, santifica tu corazón. Santifica lo que decidís ver, lo que no tenés que ver. Santifica lo que decidís escuchar y lo que no tenés que escuchar. Santifica tu mente, lo que vas a pensar y lo que no vas a pensar. Santifiquemos nuestra vida. No hay otra manera. Jesús no dejó de sembrar ni la mismísima cruz. Esto es lo más grandioso de esta persona en quien hemos creído vos y yo. Jesús no dejó de sembrar ni la mismísima cruz. Estaba en el punto cúlmine de su llamado, de su propósito, y estaba sembrando semillas de amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Jesús seguía sembrando semillas de perdón, de amor, de salvación. Las semillas se reproducen, ¿saben? Cuando vos y yo sembramos algo bueno, esperemos cosechar algo bueno. Pero si vos y yo sembramos algo malo, no esperemos cosechar algo bueno. Cuando aprendo a responder con paciencia,
se reproduce. Cuando amo, a pesar de todo, se reproduce. Cuando decido perdonar, a pesar de que critiquen despiadadamente o mal, se reproduce. Miren, yo hay cosas que he aprendido en estos casi 5 años como nunca antes. Muchas por escuchar, pero muchas otras cosas que he aprendido las he aprendido por ver. Por ver. Un ejemplo. Ver en mi esposa, en mi pastor, en mis hijos, en los preadolescentes. Muchas cosas las he aprendido por ver. Entonces, mi esposa puede disfrutar del amor y el respeto que le brindo, mis hijos reciben la instrucción que les brindo, mis clientes obtienen la excelencia y el profesionalismo brindado, pero sobre todo la integridad que perciben en mí. ¿Por qué? Porque recorro diariamente este caminito. Entonces mis clientes, me quedé con 10 pesos porque me dio de más. ¿Saben cuántas veces a Rosa, puntualmente, su patrona le ponía dinero a propósito de más? Para ver cómo actuaba. No, bien. Esto nos ayuda a pagar tal o cual cosa. No. Así estemos ajustados todo el mes, se devuelve. Porque las buenas semillas se reproducen. Y cuando vos ves integridad, vos querés ser como esa persona. Y cuando vos sos íntegro, los demás quieren ser como vos. Recuerdo una situación en donde fui tentado con una mujer puntualmente. Y tenía compañeros que se enteraron de la situación, ¿no? Vieron cómo es el mundo cuando se enteran de esas cosas. Pero vos sos re lento, Sí, soy bastante lento. La verdad que... Ahora, recuerdo puntualmente la palabra de un compañero. Me dijo, ¿sabes qué, Seba? Te admiro. Porque yo vivo de prostituta en prostituta, teniendo pareja. Y en realidad todos deberíamos ser como vos. ¿Y saben qué? Ese día valoré no solo la integridad y los valores que Dios ha puesto en mi vida, también valoré a la mujer que tengo a mi lado. Es difícil para los que están afuera, porque están y forman parte del árbol seco. Pero nosotros, que estamos en el árbol verde, sigamos marchando a la cruz. Sigamos marchando a la cruz. Fíjense, y ya vamos a ir casi terminando, Hebreos 12:14, hay 2 versiones que quiero leerles de este versículo que me encantó. Dice, procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Otra versión dice, pongan cuidado de tener paz con todos y en vivir consagrados, sin lo cual nadie verá al Señor. Progreso en nuestra consagración. Progreso en nuestra consagración. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, a vivir de manera común, con lo ordinario. Dios nos ha llamado a vivir una vida consagrada a Él. Dios nos ha llamado a vivir una vida consagrada. A Jesús no le importó toda la tribuna que había alrededor en su paso hasta la cruz. Que no te importe todo lo que te digan, todo lo que acontezca en tu camino hacia la cruz diaria. Que no te importe. ¿Saben cuántas veces
en esto de madurar, de crecer y de aprender también, peleábamos con mi esposa. ¿Qué es vos? Y vos qué. Y yo, no. ¿Saben cuántas veces, minutos antes de entrar al ring de la prédica o de la adoración o de la iglesia o del servicio, ¿saben cuántas veces a la hora de ir a la cruz? ¿Cuántas veces? Y ahí es donde me agarraba muchas veces la chiripiorca y yo le decía al Señor, Señor, no estoy disponible. Minga no estás disponible. Lavate la cara, hacé lo que tenés que hacer y seguí. Hace un poco más de 15 años, en realidad, 2002, 19 años, dijiste, heme aquí, por primera vez. Consciente, sin que nadie te pusiera una Biblia en la cabeza. Hace 19 años, con todos los vaivenes, pero lo decidiste solito. Así que me subo al ring día a día. Lógico, también voy a la cruz. Porque quiero estar del lado del árbol verde. Porque, aunque entiendo que los de afuera pasen y me miren y sientan pena o a veces hasta se rían y demás cuestiones, sé que estoy plantado en el árbol verde. Y hay de aquel que está en el árbol seco. Hay de aquel que no santifica su vida. A otros salvó y no se puede salvar a sí mismo. Corre a la cruz. Corre a la cruz. No hay santificación posible sin el Hijo de Dios. No hay cambio posible si Jesús no está a tu lado. No hay posibilidad alguna. Perdónenme, no hay otra alternativa. Por más que leamos la Biblia, oremos, vengamos a la iglesia y después vivamos a nuestro antojo, no hay forma. No hay forma. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es